¿Qué tal, compañeros? Estamos en el tema 2.2. Vamos a ver un poquito de la guerra con Francia, a la que también se le conoce como la primera intervención francesa en México, a la que a su vez es muy mencionada como la guerra de los pasteles, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se produce esta primera intervención de los franceses en México y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Y cuáles fueron el actuar de las acciones diplomáticas de México para tratar de solventar la guerra. ¿Cómo se conoce también muy vagamente e informalmente el conflicto como la guerra de los pasteles? ¿Por qué la guerra de los pasteles? Porque inicia originalmente por el reclamo de un ciudadano francés hacia algunos oficiales del ejército de Santa Anna que le destrozan su pastelería porque unos comentarios mencionan que estos estaban eh, haciendo una fiesta o celebrando en una de las pastelerías y además se comen varios pasteles y hacen un desastre, desorden total, tiene pérdidas el francés y los oficiales no quisieron ni pagar nada y se fueron, ¿no? Entonces de ahí vienen algunos reclamos. Entonces, ¿qué sucede? Al destrozar la pastelería ubicada en Tacubaya, en Tacuba, el famoso Tacuba, perteneciente al ciudadano francés, y además aunado a esto unos otros destrozos generados por algunas guerras revolucionarias entre conservadores principalmente y liberales, también debido a la independencia de México por ahí. Sucede que muchos franceses reclamaron junto con este ciudadano francés pues la reparación de los daños que digo estaban en su lugar. No obstante, México no lo vio de esa forma porque la diplomacia mexicana mencionó que lo más importante era no pagar porque los conflictos revolucionarios o conflictos internos de la nación en busca de la independencia o de la revolución social justificaban desastres justificaban los desastres que podía generar a pastelerías, a restaurantes o a lugares o a propiedades de ciudadanos extranjeros. No obstante, los franceses se quejaban porque muchos de estos desastres no habían sido por las revueltas sociales o revolucionarias, sino porque muchos oficiales entraban, hacían lo que querían, consumían lo que querían, no pagaban y además destrozaban, ¿no? Entonces muchos oficiales mexicanos hacían eso, ¿no? Principalmente el ejército de Santa Ana, ¿no? El primer presidente en México. Entonces, el restaurantero y el pastelero, ya en 1828, fue con el barón de Ufaudis, el embajador de Francia en México, y le dice, ¿sabes qué? Necesito que México me pague por los daños y el consumo que hicieron dentro de mi pastelería. Pues el varón lo que hace durante varios años es buscar que el México le repare los daños, pero él al exigir esto no obtiene ninguna respuesta, sino todo lo contrario, algo negativo. Así estuvieron reclamando no solo el daño de esa pastelería, sino el daño de otros restaurantes y otros lugares, propiedad de extranjeros franceses, hasta que en 1837 México ya había dado algunos comunicados, pero este fue el más oficial después de tantos reclamos. El ministro de Relaciones, Luis González Cuevas, ¿sí? Gonzaga Cuevas, perdón, afirmó y menciona esto textualmente, dice, el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario, movimientos entre los liberales y conservadores, ¿no? Entonces se creía y la diplomacia decía, yo no me voy a hacer responsable de estos daños a menos que no sean por causas de las revoluciones o los movimientos sociales, que en realidad fuera de eso sí sucedió. El caso de este pastelero restaurantero que le vieron destruida su propiedad por simplemente unos oficiales que no querían pagar, ¿no? Por todo lo que consumieron y lo que destrozaron. El restaurantero estaba en su posición, pero el ministro Luis Gonzaga Cuevas mencionaba que eran actos sociales revolucionarios, ¿no? Y no se podía pagar por eso. Bueno, ¿qué generó? ¿Qué desembocó?
de Faudis, el embajador francés en México, pues lo tomó demasiado en serio, hasta que fue este mismo a Francia a exigir ayuda, y para el 21 de marzo de 1838 hizo todo lo posible para que le hicieran caso, haciéndole caso, y llega, cuando observa el comunicado de 1837 de Gonzaga, del ministro de Relaciones Exteriores de México, al decirle que no va a pagar, se va a Francia, regresa en 1838 a Veracruz con 10 embarcaciones llenas de soldados, de militares franceses, dispuestos a reclamar los daños por las revoluciones internas sociales a las propiedades de los franceses, ¿no? Ya en ese tiempo, el presidente Antonio Anastasio Bustamante se niega, ¿no? Dice, no voy a negociar, voy a ratificar lo que dijo mi embajador en 1837, y voy a acercar mi milicia mexicana al puerto de San Juan de Ulúa en Veracruz, porque tú representas una amenaza a mi soberanía. El incremento del poder o el acercamiento de la milicia mexicana en el puerto de San Juan de Ulúa, Veracruz, pues no hizo nada, ninguna mella en la provincia o en las embarcaciones de los franceses. Todo lo contrario, los franceses con sus embarcaciones empezaron a ponerse más agresivos y empezaron a incautar otras embarcaciones mexicanas, ¿no? Y generan una mayor tensión. Y México no estaba dispuesto a pagar, y Francia quería las indemnizaciones. Entonces se dan un conflicto por ahí, creo que desembocan también por ahí en el San Juan de Ulúa, y tienen conflictos en el mar, en la tierra, en tierra, y se genera un verdadero conflicto, pero afortunadamente, por ahí la embajada inglesa la hace de intermediario entre los mexicanos y los franceses. Los franceses se dan cuenta que no va a ser muy difícil llegar hasta la capital. Los mexicanos se dan cuenta que es mucha pérdida por 600,000 pesos o medio millón de pesos que pueden pagar. Y al final de cuentas los dos dicen qué tanto vamos a ganar si continuamos con la guerra. La diplomacia mexicana dijo no mucho, voy a reconocer que te debo y te voy a indemnizar al final de cuentas con 60,000 pesos. De hecho, Francia exigía algo más que 600,000 pesos, como daños y reparación. Exigía por ahí un trato preferencial en ciertos temas de comercio, como mayor acceso a bienes o mayor facilidad para la introducción de mercancía. Pero México le dijo, sabes que no, yo te voy a tratar como todas las demás potencias. En esta situación particular del conflicto de la guerra de los pasteles, eh, acepta que solamente te voy a pagar 600,000 pesos y tú vas a retirarte. Los franceses dijeron, pues está bien, me vas a tratar igual, no veo que te voy a convencer, estoy dispuesto a aceptar los 600,000 pesos para distribuir en aquellos que exigieron el daño, y pues me retiro. Y afortunadamente no llegó a más el conflicto. Tal vez los franceses hubiesen querido internarse al territorio mexicano, pero se dieron cuenta que era mucho gasto para el beneficio que iban a obtener, porque los mexicanos no se iban a dejar. Además iban a tensar las relaciones comerciales, porque ya había muchos préstamos internacionales franceses hacia el gobierno mexicano, ¿no? Que más adelante son los que generan la segunda tensión entre los franceses y los mexicanos, porque viene ahí Benito Juárez hace 1850 y tanto, 56, 57, cuando se crea la Constitución de 1857 en México, la cual habla de, principalmente establece como novedad esta Constitución de 1857, los derechos de los individuos, ¿no? Y las votaciones de los ciudadanos, ¿no? Las votaciones libres, ya no indirectas sino directas. Entonces, esta Constitución de 1857, junto con las leyes de reforma y esa tensión que se estaba viviendo de forma interna, Benito Juárez dice, ¿saben qué? Necesitamos dinero para estructurar México bien en el gobierno, y voy a detener los préstamos internacionales. Uno de ellos son los franceses, y es cuando viene el segundo conflicto de los franceses. Además se les había ofrecido a una descendencia de ellos ser de los emperadores del segundo imperio mexicano, ¿no? Pero eso fue más adelante. Hasta ahorita se termina con el tratado de paz, gracias a la mediación de la embajada inglesa. Los mexicanos al final de cuentas pagan los 600,000 pesos y los franceses se retiran, ¿no? Entonces esa fue la primera intervención que no llegó a mucho.
Entonces el tema llega hasta ahí, es sencillo. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, a mi correo, al foro o aquí en el post. Les dejo las indicaciones para que realicen la actividad. Hasta luego, compañeros.